Continuamos con más Sama Noticias en el canal de la Universidad Nacional de San Juan y tal cual lo habíamos contado en nuestros títulos. Empezamos a recibir invitados porque ya están junto a nosotros. Pablo Carricondo es coordinador provincial de Casa Pueblo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y también está David Alós, que es coordinador provincial de Ni un pibe y piba menos por la droga. David, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Muchas gracias por venir. Bueno, vamos a hablar específicamente de la campaña por la emergencia por el consumo problemático en la provincia, que está justamente impulsada por el Consejo Provincial en materia de consumo problemático. Una situación bastante compleja, pero bueno, están siempre las organizaciones sociales, los movimientos sociales, quienes quieren ponerle pecho a esta situación, entendiendo que estamos en una grave crisis, ¿no? Sí, totalmente. Estamos en una situación, por lo menos el análisis que hacemos de las organizaciones, en una situación crítica, porque se juntan dos cuestiones. Hay un aumento de casos en cuanto al consumo problemático y en casos de personas que están buscando ayuda en cuanto a los consumos problemáticos, que esa es también una cuestión. Y por otro lado, que la edad en la que los pibes empiezan a consumir cada vez es más baja. Frente a eso, se vuelve una cuestión crítica a la que la sociedad tiene que empezar a prestarle atención, porque las organizaciones sociales sí ponemos el frente y vamos haciendo las cuestiones. El Estado algunas políticas públicas pone a disposición, pero no es suficiente y hay que seguir trabajando. Para eso, concientización y sensibilización primero, ante todo. Bien, bien. Pablo, bueno, también trabajando desde este espacio, desde Casa Puebla, pero también con distintos movimientos sociales, seguramente, en el contacto también con las personas que lamentablemente están atravesando situaciones complejas. ¿Cuál es la lectura que se hace y cómo están trabajando ustedes? La verdad que el contexto no ayuda y eso amerita que todos aquellos quienes transitamos este camino de la lucha contra las adicciones y los consumos, amerita que tengamos un abordaje interdisciplinario, pero principalmente un laburo en red muy importante, porque ante el aumento de demanda, como dice David, nuestros dispositivos están en permanente contacto con lo territorial y eso hace que seamos receptores directos de la problemática. Entonces trabajamos interdisciplinariamente, elaboramos en red, pero principalmente realizamos el abordaje desde una perspectiva comunitaria y eso nos permite a nosotros poder estar de cerca, estar muy cerca de la demanda y eso nos permite también poder brindar asistencia desde lo inmediato, que muchas veces, sobre todo en problemática de salud mental, llegar a tiempo es lo que garantiza realmente un abordaje directo y eficaz. Cuando hablamos de consumos problemáticos, ¿a qué hacemos referencia? Porque quizás muchas veces, o quienes están mirando del otro lado, no registran la problemática del consumo, justamente. Bien, hay un cambio de paradigma, en realidad. Sí. Es lo que antes se le llamaba adicciones, que ciertos sectores siguen llamándolo adicciones. Nosotros acuñamos el concepto de consumo problemático a partir de entender que vivimos en una sociedad de consumo, que todo el tiempo algo o alguien está incitándote a consumir, todo el tiempo. Frente a eso, hay consumos que pueden ser sanos, si querés, no sé si es la palabra, y hay consumos problemáticos porque te generan un problema alrededor de tu círculo social, tanto socioeducativo, sociolaboral, familiar, vincular, cualquiera sea, te empieza a generar problemas ese consumo y a partir de ahí, a partir de tomar conciencia que te está generando problemas, empezamos a hablar de consumo problemático. Antes es muy difícil hablar si la persona no entiende que le está generando un problema. Claro. Es muy difícil trabajarlo, porque justamente por eso cambia el paradigma. Obligar a una persona a tratarse por un mal, si lo queremos poner de alguna manera, del cual no registra, y no estamos como de ninguna manera ayudando al problema, sino todo lo contrario. Entonces, primero hay que trabajar en entender que para que haya un consumo problemático la persona tiene que estar en situación de que está en eso. Y por otro lado, empezar a resolver algunas cuestiones que ponen el foco a la persona en el centro, que no es solo pensar como si fuera una enfermedad, y a eso por ahí la adicción te ponía como una enfermedad que tiene una cura, te toma un ibuprofeno cada 8 horas o un paracetamol, claro, y listo. Esto no funciona de la misma manera. De hecho, a menos que sea muy grave, lo psiquiátrico en cuanto a medicación no se utiliza porque en realidad el proceso es otro.
A menos, bueno, que tengan algún otro tipo de problemática que no tenga que ver con el consumo. De la mano de la nueva ley de salud mental, digamos, ¿no? Tiene que un poco que ver estos nuevos paradigmas y las nuevas miradas y los nuevos abordajes. Correcto, sí. No, sin duda, cuando hablamos de abordajes de personas que están transitando situaciones de consumo, entendemos que las actividades, la vida diaria se ven perjudicadas, ¿no? Ese estado de normalidad que tiene la persona en la propia lógica de consumir permanentemente se ve deteriorado. Entonces, ese deterioro en las actividades de la vida diaria hacen que nosotros trabajemos desde la singularidad de la persona, pero entendiendo que ese abordaje se hace en el ámbito donde la persona pasa la mayor cantidad de tiempo. Y ahí es donde entendemos que este círculo social, donde la persona mayor tiempo pasa, es central para tener un abordaje que sea real y que pueda llegar a buen puerto, ¿no? Por eso es que nosotros laburamos muchísimo desde lo comunitario y para nosotros la ley de salud mental es nuestro eje rector, ¿no? Es lo que más nos ordena y lo que nos permite también poder trabajar de manera articulada con cada uno de los actores que estamos en este ámbito. Bien, en cuanto a esta campaña en sí, que seguramente, hablamos de campaña, pero es un trabajo permanente. Seguro. Debe ser difícil para ustedes encuadrarse en vamos a hacer una campaña cuando están todo el día en esto. ¿Cuáles son los ejes principales? ¿Qué se trabaja y qué se busca? Claro, en eso es verdad, sí, nosotros estamos como todo el tiempo en esa, pero la campaña tiene que ver con poder salir un poco más hacia afuera de lo que veníamos saliendo, por eso creo que lo enmarcamos dentro de esa campaña. Lo importante y el objetivo final de la campaña creo que son dos. El primero tiene que ver con concientizar, sensibilizar a la sociedad con esta problemática en la que de la única manera que salgamos es todos juntos, todos juntes, y que no tiene ningún color político, eso por un lado. Pero por el otro es aprobar una ley que declare la emergencia provincial en consumo problemático en la provincia, que tiene varios ejes que apuntan sobre todo a la prevención, por un lado, que genere programas de prevención desde las escuelas hasta los trabajos, hasta la sociedad en particular, hasta los medios de comunicación, que es algo que hace mucho que no vemos en una cuestión de campañas reales de prevención de consumos, hace mucho que no vemos. Después podemos discutir la óptica de la campaña, ¿no? Claro, sí, totalmente. Ahí hay como mucho más. Y después creo que el otro punto así como grande de la ley es crear un consejo provincial institucionalizado dentro del Estado que reúna a todos los ámbitos, tanto privados como públicos, en donde se sienten los ministerios de la provincia, las direcciones como la Dirección Provincial de Prevención, las organizaciones sociales, la iglesia, la universidad pública y la Universidad Católica en cuanto a que forma psicólogos, por lo tanto, acá en la provincia, por lo tanto es un actor importante, los colegios profesionales afines. La idea es que entre todos, que yo puedo nombrarte Narcóticos Anónimos, no sé, Remar, si querés en eso mismo, pero que entre todos podamos discutir la creación de políticas públicas que lleven a la prevención por un lado, pero después al abordaje concreto de los consumos, teniendo en cuenta que San Juan es una provincia que no adhirió a la ley, claro, a la nueva ley de salud mental. Entonces, también hay que empezar a tener la perspectiva de empezar a discutir cómo hacemos para adherir a esa ley y que empecemos a darle marcos legales y regulatorios a todo lo que sucede en la provincia, tanto en torno al consumo problemático como a la salud mental. Bien, por último quiero preguntarles cómo son esos abordajes. Ustedes han hablado que hay verdaderamente una situación de emergencia. ¿Cómo hacen ustedes también en este contexto para poder contener? Lo importante de esto es que cada uno de nuestros dispositivos primero son denominados de bajo umbral, es decir que no tenemos restricción alguna a la hora de cuando nos llega la demanda, ¿no?, del abordaje en sí. Y cada uno de las personas que componen nuestros equipos de trabajo están capacitados para poder brindar momentos de primera escucha. Recién decíamos que llegar a tiempo en las problemáticas de
de salud mental y de los consumos es quizás salvar una vida. Entonces nosotros en un primer momento nos llega la demanda, realizamos la primera escucha y luego de eso se hace una evaluación del caso con cada uno de los integrantes de los equipos. Y en base a eso se elabora una estrategia de acompañamiento terapéutico que puede ser desde una terapia individual o talleres reflexivos, talleres grupales, y además le anexamos otro tipo de actividades en cada uno de los espacios que tenemos, que tiene que ver con lo deportivo, con lo cultural, con la capacitación en la terminalidad educativa. En base a eso se va pensando en estrategias según el caso que nos llegue, ¿no? Pero lo importante a destacar es que nosotros tenemos la posibilidad de poder brindar una asistencia inmediata desde lo terapéutico. Perfecto. Pablo, David, muchas gracias por venir. Seguramente están a disposición de cualquier tipo de situación, abordaje. Por último, quiero preguntarles cómo pueden hacer desde lo virtual, desde las redes sociales, quienes quieran replicar, por ejemplo, el trabajo que están llevando adelante, hacerse parte de esta campaña también. En Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como @conpromacop o después, tanto en cualquiera de las organizaciones, casi todas son iguales en las redes sociales. El nombre de la organización, SJ. Casa Pueblo SJ, Ni un Pibe Menos SJ, Vientos de Libertad SJ y Red Puentes SJ. En cualquiera de esas cuentas nos pueden encontrar, nos pueden escribir, se pueden sumar a la campaña y también se pueden acercar por cualquier situación de consumo, tanto personal como de alguna persona cercana a ellos, para bueno, que charlemos cómo se puede abordar. Muy bien. Felicitaciones por el trabajo, están a disposición el canal como siempre. Bueno, muchas gracias por venir, nos vamos a hacer parte de esa campaña también. Gracias a ustedes.